¿Qué es el acero estructural? El acero estructural es una aleación de hierro, carbono y otros elementos como silicio, fósforo, azufre y oxígeno en pequeñas cantidades que le aportan al acero ciertas propiedades. Como componentes, algunos elementos que pueden añadirse a la composición básica del acero son el cobre, el carbono, las aleaciones de acero con cromo, el fósforo, el manganeso, el boro, el cobalto, entre otros. El proceso de fabricación. Para fabricar acero se tiene que echar en el alto horno una mezcla de mineral de hierro con impurezas y un combustible llamado coke, que es parecido al carbón, que además de ser combustible, separa las impurezas llamadas gangas del resto del material. Una vez separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad de carbono. A esto se le llama arrabio. El carbono se acopla al acero en la combustión con el coke y se forma el acero líquido o también llamado arrabio. Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al siguiente proceso, que será darle forma o moldearlo. También se puede fabricar acero a partir de la chatarra resultante del reciclaje del acero. Las chatarras tienen que fundirse antes en un alto horno eléctrico para poder reutilizarse. Esta forma es la más económica en dinero y en recursos naturales. Sus usos. Su utilización es muy variada. En la construcción, el acero se distribuye en perfiles metálicos que poseen diferentes características según su forma y dimensión, utilizándose específicamente en las vigas o pilares. También el acero corrugado es un tipo de acero laminado que se utiliza para estructuras de hormigón armado. Son barras de diferentes diámetros que poseen unos resaltes. Se utilizan estructuras, aislaciones, revestimientos, entrepisos, cubiertas y terminaciones. Este otorga mayor resistencia, no se encoge ni se deforma. Tienen más resistencia que otros materiales a los sismos, al viento y al fuego, lo que lo vuelve mucho más seguro en este tipo de construcciones. Con respecto al método de diseño de estructuras de acero, se tienen dos enfoques. El diseño por esfuerzos permisibles, que con él se procura conseguir que los esfuerzos unitarios actuantes reales en los miembros estructurales sean menores que los esfuerzos unitarios permisibles aconsejados por el reglamento, y los diseños por factores de carga y resistencia o estados límites, que es un método de diseño en el cual las cargas de diseño se mayoran y las resistencias de diseño se minoran multiplicando por factores mayores y menores que la unidad respectivamente. El momento de inercia. El momento de inercia, también denominado segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales. Tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje. Este refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El radio de giro. Este se define como la distancia desde el eje de giro a un punto donde podríamos suponer concentrada toda la masa del cuerpo, de modo que el momento de inercia respecto a dicho eje se obtenga como el producto de la masa del cuerpo por el cuadrado del radio de giro. El radio de giro describe la forma en la cual el área transversal o una distribución de masa se distribuye alrededor de un eje centroidal. El módulo de sección. El módulo de sección es la resistencia de un área con respecto a un eje y se calcula como la relación entre el momento de inercia y la distancia más alejada del eje de referencia. El módulo de sección se calcula para la tracción extrema o fibras de compresión en una viga de flexión. A menudo de compresión es el caso más crítico debido a la aparición de torsión-flexión, pandeo. El módulo plástico. El módulo plástico es ZX. Se representa cuando la sección se plastifica, es decir, cuando la fuerza de compresión y las fuerzas de tensión en la sección del perfil I son del mismo valor. Al plastificarse la sección, la mitad del área total de la sección actúa para compresión y la otra mitad actúa para tensión. Estas fuerzas se localizan a una distancia D. Para calcular la distancia D, se requiere conocer el centroide de una de las porciones de la sección, puesto que de esa mitad del área de sección es la distancia desde el eje neutro para cualquier fibra dada. Dicho centroide medido desde la línea punteada, que se llama A en este caso, por lo que D es igual a 2 por A.
¿Qué es un pórtico? Un pórtico es una estructura cuyo comportamiento está regido por la flexión, compuesto de vigas y columnas unidas, de tal manera que la resistencia se transmite entre todos sus miembros. Es una de las formas más populares en la construcción de estructuras de concreto armado y acero estructural para edificaciones de viviendas multifamiliar u oficinas. Para el diseño de los sistemas de pórticos es necesario la determinación de los diagramas, los cuales nos definen a qué esfuerzos o cargas está sometida la estructura, es decir, determinan las secciones de mayor momento flector y de mayor fuerza cortante que te permite dimensionar. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, se estuvo utilizando un software llamado SWFEA 2D Frame, el cual nos arrojó los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector.